Cuando era niña, no tenía claridad del origen de mis raíces. No me sentía orgullosa de mi color de piel, ni de mi cabello. Sentía que hacía parte de una minoría porque así me hacían sentir las otras niñas. Así me sentí por mucho tiempo, pero un día llegó la luz a mi vida, cuando tuve una conversación con mi madre, en la cual ella me explicaba el por qué debía sentirme muy orgullosa y afortunada de llevar mi color de piel. Nunca había tenido esta conversación con ella. Me hizo cambiar mi pensar. Después de eso me sentí más segura, orgullosa de mí y de mi afrocolombianidad. Me sentí identificada. Me di cuenta que somos seres hermosos, inteligentes, valiosos y buenos. Hola chicos, una vez más mi cariño los saluda. Hoy estoy aquí enfrente de ustedes para darles las gracias por todo el amor, por todo el cariño que me han brindado a mí, a mi familia, a mis conciudadanos, a todas las personas que han pasado por mi cocina afrocolombiana, y también muchísimas gracias por apoyar todo el contenido que les he presentado. Hoy se cumplen 6 meses desde la creación de mi cocina afrocolombiana y desde ese momento he vivido una cantidad de experiencias. He llorado, también me he frustrado, pero lo más importante es que he disfrutado, me he reído, he aprendido y he compartido con todos ustedes mis experiencias de vida, los pocos viajes que he realizado, les he presentado a mi familia, a mis amigos, les he compartido la existencia de mi gente afro proveniente de África, quienes cansados por los abusos de sus esclavizadores decidieron liberarse y crearon lo que hoy se conoce, o lo que hace mucho se conoce, como el Palenque de Bencos o San Basilio de Palenque, pueblo que aún conserva sus raíces y sus costumbres ancestrales, tanto así que los nativos que han tenido que emigrar a otros lugares por diferentes motivos aún conservan estas costumbres y las trasladan, las enseñan a las futuras generaciones con el objetivo de dignificar y conservar sus valores ancestrales. También les he compartido mis saberes gastronómicos, les he compartido mis inseguridades de cuando era más niña, les he compartido mi amor por las trenzas y también les he compartido mi deseo o mis ganas de servirle a otros. Ustedes son testigos que mi cocina afrocolombiana se creó en medio de esta pandemia que tristemente nos ha separado de nuestros seres queridos y que a algunos lo ha hecho de manera temporal, pero a otros los ha hecho de manera permanente. La pandemia paralizó nuestras vidas, paralizó nuestra cotidianidad, paralizó hasta nuestros sueños, pero poco a poco hemos venido superándola, batallándola, y en medio de ella crecieron o nacieron muchos emprendimientos. Entre ellos nace la iniciativa de crear mi cocina afrocolombiana, un canal de YouTube en el que queremos rescatar, preservar y transmitir a las nuevas generaciones saberes a través de prácticas culinarias ancestrales en las que compartimos recetas propias de nuestras madres y abuelas, que con su experiencia y amor han pasado de generación a generación. El primer pueblo libre de América y declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero no solo nos enfocamos en la gastronomía, también exaltamos otras áreas de nuestra cultura
y la importancia que nuestro cabello y trenzas han tenido en la liberación de nuestra gente negra. Por no hay nada más bonito que nosotros le demos a conocer todo esto al mundo. Que empecemos a aceptarnos, a amarnos, a querernos como somos, porque realmente somos seres hermosos. La historia de la danza, por medio de la cual salvaguardamos el legado de nuestro pueblo y consolidamos los procesos de danza. La música que nos conecta con los difuntos, con la fiesta y el folclore. Asimismo, exponemos el origen y uso de nuestra lengua nativa y lo fuerte que lucharon nuestros ancestros a través de los años por nuestra dignidad, libertad y felicidad. Lucha que aún continúa. La lengua palenquera es una lengua criolla que se habla en San Basilio de Palenque. Ataúto Vega significa hasta la próxima. Donde los mayores, las personas que son ese tesoro humano viviente de la comunidad. Para mí es necesario que ni un niño ni una niña en el mundo se sienta menos por el color de su piel, ni por alguna otra característica que la haga sentir menos. Mi tarea es demostrarles que en la diferencia hay hermosura y que lo diferente te hace único. Sin embargo, todo tiene un inicio y un final, y mi cocina afrocolombiana llegó a su final, pero no sin antes darles las gracias por todo lo vivido, por el amor, por el cariño que me dieron, por lo aprendido, por sus consejos, por sus comentarios, por sus buenas vibras y por todos los aportes que me hicieron, que sé que lo hicieron de corazón. Adiós, mi cocina afrocolombiana. Gracias por tanto.